Hola, espero que estés fenomenal y hoy vamos a ver thank y thanks to. Siempre te recuerdo que tienes también, además de mis vídeos, mis clases para ayudarte a mejorar la comprensión y comunicación del idioma y para obtener las certificaciones de Cambridge y del DELF B1, B2. Y recuerda también que si quieres saber cuándo sale este vídeo, cuándo salen otros vídeos, sabes exactamente qué es lo que tienes que hacer para poder ponerte con el vídeo lo antes posible. Siempre te digo y insisto que lo mejor es eso, ir poniéndose poquito a poco, ir haciendo cosillas e ir viendo una progresión que sea paulatina, no querer de repente hacerlo todo, porque entonces lo único que hace uno es agobiarse y realmente no te vas a dar tiempo a ir, como suele decir, las cosas tienen que ir como el pozo, tienen que ir posándose poquito a poquito. No aprendemos todo a la vez, ni aprendemos todo si no es demasiada cantidad de información, demasiadas cosas, y al final muchas veces lo que hacemos también cuando nos metemos demasiada presión o queremos hacer todo a la vez es que lo que hacemos es dejarlo. Entonces eso al final no es bueno, no creo que sea algo positivo. Creo que lo positivo es ir haciéndolo poco a poco, dando tiempo a ir absorbiendo la información, a repasarla, a verla, y con el tiempo, y eso ya te estás dando cuenta tú, y eso insisto, es que tú mismo vas a ver el avance y la progresión, ¿vale? Así que ya sabes lo que tienes que hacer para saber cuándo tienes este vídeo y ponerte con ello cuanto antes. Y ahora vamos a ver than. Bien, sabes que cuando utilizamos el than, lo vamos a utilizar cuando hay una comparativa. La primera frase sería you're earlier than usual. Llegas antes de lo habitual. Bien, fíjate que nosotros decimos, y esto siempre insisto, nos decimos llegas antes, pero fíjate que no utilizamos el verbo llegar, aquí estás utilizando el verbo to be. Entonces, como insisto siempre, muchas veces no tiene nada que ver, a veces sí, y eso ayuda, cuanto más idiomas tengas, siempre vas a tener una comparativa y eso es positivo, pero recuerda que también, y te insisto con el tema, no vas a tener, o no tiene por qué ser una traducción exacta, obviamente, ni tiene por qué tener la misma secuencia ni el mismo modelo. Así que trátalo como cosas independientes. Cuando estés en un idioma, piensa en ese idioma, en sus estructuras, en su vocabulario. Cuando estés en otro, piensa en ese otro idioma. Vale, entonces en este caso sería eso. Llegas antes, acuérdate que cuando quiero hacer la comparativa, early acabaría en una Y, en este caso le añado una ER, al añadirle algo esa Y se transforma en I normal y corriente, no en la Y, en I latina. Bien, y cuando hago la traducción voy a decir, llegas antes de lo que es habitual en ti. Bien, y ese que, en inglés tenemos dos ques, uno es el that, que es el que se utiliza habitualmente para unir dos frases, ¿vale? Es un conector. Sabes que muchas veces se puede quitar, puedes decirlo sin ese that que une. Pero en este caso el than no lo podrías quitar, y recuerda que aunque la traducción sería que también, o en este caso depende, aquí lo estamos traduciendo, llegas antes de lo que es habitual en ti, no digo solo que, sino de lo que. Dependiendo, traduciríamos según, obviamente, como siempre también insisto, según cuál es la situación en ese momento. Pero en este caso, además de que no podrías quitar ese than, acuérdate que nunca vas a poner un that. La idea no es la misma. Aquí, en comparación, siempre esa N, no una T al final. Porque aunque la traducción sea similar al that, el que, realmente el papel, lo que están haciendo en este momento, lo que te decía, el that es una unión entre dos frases, y el than no es sí es una unión, pero es una unión entre dos partes que comparas, ¿vale? Son una forma de unir, pero estás uniendo cosas totalmente distintas, con lo cual no tiene lógica utilizar aquí un that, porque tiene otra función. Bien, la segunda sería my son is a lot taller than your daughter. Lo mismo, mi hijo es mucho más alto que tu hija. Seguimos comparando, tall, alto, taller, más alto, ¿vale? Y el than, porque comparamos a mi hijo con tu hija. Perdón, estábamos viendo mi hijo con tu hija, no, comparamos a mi hijo con mi hija. My son is a lot taller than my daughter, con lo cual estamos comparando también a mi hija. Estaba viendo lo que siempre te digo. No pasa nada, te puedes despistar. Yo estaba diciendo, lo estoy diciendo correctamente porque estoy viendo y me he dado cuenta que es my. Cuando tengas alguna duda, lo único que tienes que hacer es eso, volver sobre lo que estás viendo y decir, espera, estoy leyendo bien, estoy viendo correctamente. Si no es así, no pasa nada. Rebobino y vuelvo a decirlo tal como es correctamente según la frase.
Vale, do you think Australia is a more democratic country than Britain? ¿Piensas que Australia es un país más democrático que Bretaña? Estoy comparando dos países. Cuando yo tengo algo como esto, y esto ya lo hemos visto más de una vez también, lo mismo. Yo sé la posición que ocupa, o sea, en la posición que pongo las palabras en español y cómo lo pongo en inglés. Con lo cual, yo tengo un a, is a what, es un qué, es un país. Bien, nosotros pondríamos, a no ser que hablemos de una forma más literaria o una forma más formal, en algún caso que se puede poner el adjetivo delante, normalmente el adjetivo va después del nombre. Con lo cual veo, es un país que es un país más democrático. Traduzco primero esta parte y después traduzco esto, aunque en inglés sé que el more democratic va a ir delante del nombre, ¿vale? You always walk faster than I do. Siempre caminas más rápido que yo, ¿vale? Ese que yo en realidad es de lo que yo camino. Caminas más rápido de lo que yo camino o que yo, podrías traducirlo. Fíjate aquí es than I, ¿a qué se refiere? I walk. Pero como ya entiendo que se refiere a caminar, ¿qué hacemos? No vuelvo a repetir el verbo, sino lo que hago es poner aquí el adverbio. Es decir, perdón, el adverbio no, lo he dicho mal, quería decir el auxiliar. Esto no es un adverbio, como te has dado cuenta, sino que es un auxiliar. Es decir, como cuando hago una pregunta o cuando hago una negación, que lo utilizo con la negación o lo utilizo al principio para que sepa que es una pregunta. Al principio de la pregunta sí es una pregunta de do you like, lo que sea, o what do you want. Puedo tener un what o un algo delante. Bien. Entonces, para hacerlo más breve, para no repetir, lo que hago es poner el auxiliar do. Ben knows much more about films than I do. La misma idea. Ben sabe mucho más sobre películas que yo. De lo que yo sé, realmente es la idea. Y como no vuelvo a repetir el know, lo que hago es poner ese auxiliar, ¿vale? Pero es esa idea. Estoy comparando y entonces ya lo hago más corto con el than I do. The fast train to London takes less than an hour. Vale, en este caso estamos también comparando con el less, menos, o con more. Es como cuando estamos diciendo más que o menos que. Y estamos comparando pues números o cantidades de algo. Por ejemplo, en este caso estamos diciendo que el tren rápido a Londres tarda menos de una hora. Fíjate que en este caso no traduzco que, sino por un menos de. La traducción que hago en mi idioma va a ser la traducción en la forma en que obviamente yo me expreso, pero en inglés va a seguir de nuevo ese than, porque es una comparativa, sigue siendo un less than, more than. Estoy identificando que es menos que o más que. En este caso no voy a traducir por un que, sino por un de. Menos de una hora, porque no decimos menos que una hora. ¿Vale? Por esa es simplemente la razón, pero sigo utilizando el than. Fíjate que el take lo puedes a lo mejor conocer de otra forma, como el take, coger o otro tipo de traducción, pero en este caso sé que lo que se refiere es el tiempo, el trayecto que tarda, ¿vale? Entonces, cuando tengo un ejemplo como este, lo que siempre te digo, tú cuando quieras ya expresar esta misma idea vas a utilizar el take con la idea de el tiempo que se tarda, ¿vale? En hacer algo. I spent more than I intended to. Gasté más de lo que tenía intención de gastar, sería la idea, de mi intención, ¿no? De lo que yo quería o de lo que yo pretendía o de lo que yo tenía intención de gastar. Vale, fíjate primero que el verbo está en pasado. ¿Por qué? Porque sabes que este es un verbo irregular que acaba en de y el pasado y el participio, los dos acaban en t. Spent, que es una d, spent, que es una t. Sé que no es un participio porque si no aquí tendría un have. Cuando tengo un participio siempre es un verbo compuesto, como un have, lo que sea, y un participio, ¿vale? Siempre tiene que llevar un auxiliar y luego después el participio a continuación. Bien, lo mismo, gasté más de lo que. Y aquí, para no repetir de lo que tenía intención de gastar, porque ya entendemos que aquí es el verbo gastar, en este caso un infinitivo con spend acabado en de, ¿qué pasa? Que ya me paro en el to. Porque ya no necesito poner aquí el verbo, ya entiendo que es lo que yo quería gastar, ¿vale? Lo que tenía intención en principio. Entonces, el to ya me indica que a continuación va el verbo spend, o sea, es decir, el infinitivo, y no necesito repetirlo, con lo cual me paro aquí para hacerlo más corto. It cost less than I expected. Costó menos de lo que yo esperaba, es decir, de lo que contaba. Yo contaba que me valiera pues más dinero y me costó menos. Sé que esto no es un presente. ¿Por qué? Aparte de porque estoy hablando de lo que esperaba, estoy hablando de un pasado, sé que si fuera un presente, obviamente ya sabes que aquí necesitaría una S, sería costs.
Recuerda que tienes que pronunciar todo, la S, la T y la S, costs. Y ya sabes que este es un verbo regular, cost, cost, cost. Y recuerda también que aunque sea algo tan básico como esto de poner una S, a veces nos pasa a todos, empezamos por las cosas básicas, vamos incrementando, vamos añadiendo más cosas, vamos teniendo más información y a veces pensamos, vale, esto ya quedó en el pasado, es algo que es del principio, ya lo tengo dominado, y muchas veces lo que hacemos es seguimos cometiendo, poniendo cosas que no son correctas y seguimos repitiendo las mismas, digamos, cosas incorrectas a medida de que continuamos avanzando. Entonces, eso es lo que hay que tratar de evitar. Yo tengo que avanzar, pero al mismo tiempo tengo que avanzar con una buena base, tengo que darme cuenta de las cosas que no son correctas, gramaticalmente correctas, o que estoy poniendo algo donde no es, ¿vale? Es muy bueno que tú te des cuenta de esto, porque lo que te he dicho más de una vez, si te das cuenta es porque realmente ya eres consciente, con lo cual indica un nivel de que has avanzado. Cuando uno no avanza, comete errores o tira para adelante y ni se da cuenta de lo que está haciendo de incorrecto. Si te das cuenta de lo que estás haciendo que no corresponde a lo que tendría que ser, ¿vale? Siempre corrige. Intenta no seguir adelante de cualquier forma, porque si al final realmente es como si hago una receta pues que añado cosas que no son de la receta. Puede pasar dos cosas, o que haga una nueva receta y genial, que esté buenísimo, o que a lo mejor no está tan bueno porque realmente hay pequeños toques que ahí me han faltado, me han fallado. Entonces intenta siempre corregir esas cosas, ¿vale? Para controlar, para hacerlo lo mejor posible. Y como creo que he hecho también en otro vídeo, hay este anuncio que me gusta, bueno, que decía una persona que me recordaba, y yo cada vez que eso pienso en este anuncio, ese anuncio que era antiguo ya del neumático, que dice la potencia sin control no sirve de nada, y es verdad, el seguir para adelante, el decir las cosas rápido solo porque piensas que, bueno, pero sé hablar, sé decir cosas, bien, vale, desde mi punto de vista, a ver, siempre es mejor que hables, que seas una persona que intente comunicarse, una persona que no hable nada, no diga nada, no utilice nada por miedo a decirlo mal, ¿vale? Es mejor, por lo menos se comunica. Pero después de eso, si tú ya quieres alcanzar un nivel, el otro paso es intentar comunicarte lo mejor posible. Y es lo mismo que hacemos en nuestro idioma. Muchas veces hablamos mucho, decimos muchas cosas, pero no lo decimos claramente, hablamos por hablar y realmente no estamos sintetizando, no estamos diciendo claramente lo que queremos expresar. Y eso es, para mí, ese es el sentido de la comunicación, el sentido de la comunicación por escrito, hablado, lo que sea, es transmitir la idea de forma clara. Es lo mismo cuando te expresas, tienes que expresarte eligiendo las frases correctas, poniendo la estructura adecuada y eligiendo las palabras que sean adecuadas para transmitir lo que quieres decir exactamente, de forma que la persona entienda el mensaje. Si no, pues no vale de mucho. Bien, y ahora vamos a ver a thanks to. The baby is awake thanks to you and your shouting. El bebé, nosotros utilizamos muchas veces el niño, ¿vale? Ellos utilizan la palabra más baby, de bebé. Tienen más claros, son más específicos en decir, vale, ¿en qué etapa está? Pues es todavía un bebé, por eso utilizan esa palabra. Entonces, el niño está despierto gracias a ti y a tus gritos, vamos a decir. Realmente gritar es shout, sería esta palabra. Tanto gritar, el verbo, como shout, como grito, sería esto. Cuando ponemos un ing, ya sabes qué quiere decir, es la acción de que estás gritando. Bien, como ya te he dicho más de una vez, puedes decir I'm swimming, estoy nadando, pero no toca siempre ing como algo que estoy haciendo ahora, o I'm reading a very interesting book, como tengo dicho otras veces. No piensas que puede ser que lo estoy leyendo en este momento o que lo he empezado, todavía no lo he terminado. Por eso pongo esa idea de reading, porque todavía estoy leyendo, estoy en el paso de que sigo leyendo, ¿vale? Pero muchas veces sabes que el ing indica la acción, como el swimming sería la natación, porque es el hecho de nadar, es el deporte, es lo que haces. Vale, entonces aquí ya entendemos perfectamente que no es que le estés dando las gracias, sino que es un poco irónico diciendo, vale, debido a que has estado a tus gritos, vale, pues ahora está despierto.
Recuerda también otra cosa que te digo muy a menudo, que es el tema de las canciones, que las canciones están muy bien, las canciones es un método muy útil, muy práctico, porque además con la música recordamos mucho más lo que es la información. Pero ojo, y siempre te insisto, ten cuidado porque a veces gramaticalmente hay cosas que no son correctas, y también porque a veces lo que es el spelling, lo que es cuando tienes que escribir una palabra, deletrearla, es decir, cómo está escrita, pues hay algunas veces que no es tampoco correcta del todo. Entonces, fíjate en ese tipo de cosas. No quiere decir que todo, se puede aprender muchas expresiones, mucho vocabulario, muchísimas cosas. Simplemente que controles eso, si hay algunas cosas que gramaticalmente pues no serían correctas, para no repetir cosas que realmente después al final no están bien dichas, o escribir algo que tampoco sería así como lo escribirías realmente. Y me está acordando de esto porque hay una canción de Tears for Fears que está muy bien, que es esa de Shout, shout, let it all out. These are the things I can do without. Come on, I'm talking to you. Come on. Vale, ese shout, shout, let it all out. Déjalo todo fuera, sería literalmente. O sea, déjalo que salga todo fuera. Sácalo todo fuera. Y eso está muy bien. Hay que irse a un sitio, un descampado, sacarlo fuera, gritar y desahogarse. Que eso relaja un montón. Vale, vamos a terminar con las dos últimas frases, que es: It's thanks to Sandy that I heard about the job. Es gracias a Sandy que me enteré. Hear es oír, ¿vale? Hear, heard es un verbo irregular. Que me enteré del trabajo. Aquí se refiere que oí sobre el trabajo, acerca del trabajo, pero es nuestra traducción. Lo que siempre te digo es que me enteré del trabajo a través de ella, ¿vale? Y la última, it's no thanks to you that I got there on time. No es gracias a ti. Fíjate aquí que utilizamos es una expresión de no thanks to, ¿vale? También ponemos aquí el no. No es gracias a ti que llegué allí a tiempo, donde sea. Es decir, no fue, lo entendemos porque en español diríamos lo mismo. Llegué allí a tiempo, pero no porque tú me ayudaras a llegar allí, ¿vale? Es decir, por ejemplo, no me avisaste o me estuviste entreteniendo o lo que fuera. Y con esto lo vamos a dejar hoy aquí. Insisto, sigue viendo los vídeos, sigue repasando. Si tienes que ver alguna cosa que no te acuerdas, vuelves a ver, anota, eso ayuda. No solo ayuda a recordar, ayuda también a lo que te digo, cuando quieres expresarte, al ir anotando, ¿vale? Lo vas fijando también visualmente, y además te ayuda a la hora también de escribir. También a la hora de expresarte, porque cuando lo escribes por escrito, aunque pienses que es por escrito, es cierto que también te va quedando mentalmente, pero también te está dando modelos a la hora que tú necesites redactar. El leer es muy importante. Siempre te digo también que el leer también ayuda muchísimo. Una persona que lee tiene mucho más vocabulario, tiene mejor las estructuras, pero ojo, la parte que tiene el leer es el hecho de que si hay palabras que no conoces, no pienses que se pronuncian tal y como, ya ves que aquí estamos viendo muchas cosas que se escriben de una forma, como aquí. Si yo pronuncio esto shouting o algo así y empiezo a decir esto de forma incorrecta, al final lo que voy a crear es el hecho de que no lo estoy pronunciando bien. Entonces ten en cuenta eso. Las palabras que conoces, no hay problema. Alguna palabra que sea interesante, búscala. Sabes que tienes los diccionarios para escucharla. Entonces, cualquier cosa que no sepas cómo se pronuncie, que sea una palabra interesante, que sean expresiones interesantes, y que primero saber el significado y después también saber cómo se pronuncia. Sabes que tienes muchos diccionarios. Tienes enlaces en mi página, pero sabes que tienes Cambridge, hay muchos online. Cambridge, el de Word Reference, tienes el de Oxford, tienes el de Longman, Collins, tienes muchísimos diccionarios, con lo cual hoy en día hay muchísimas posibilidades y tienes muchas cosas a tu alcance. Lo importante, voy a decir lo mismo, no es tampoco volverse loco con tantas cosas. Las cosas están para ser utilizadas y ser utilizadas correctamente. Entonces, utiliza todas aquellas cosas que te sean útiles, porque tienes, ya te digo, mucho a tu alcance. Y no te vuelvas loco con toda la información ni quieras hacer todo a la vez. Los atracones no valen de nada. Lo que vale es ir trabajando de forma constante. Yo sé que lo estás haciendo, sé que estás avanzando muchísimo y yo estoy aquí y te voy a seguir ayudando con mis vídeos, con mis clases, y nos vamos a seguir viendo. Así que cuídate mucho y ten un día fenomenal. Chao, chao.